Cuando los presos entraban en contradicciones, eran sometidos a tortura. Las prácticas y los instrumentos utilizados para torturar a las personas, como podrán imaginar, eran espantosos. Una de las torturas más usuales era esta. Se colgaba al condenado con los brazos a la espalda atados a una soga que iba hasta una garrucha, a una polea. Entonces se levantaba el cuerpo hasta determinada altura y de pronto se soltaba súbitamente y se volvía a detener antes de tocar el suelo. También se torturaba a la gente con el potro o el castigo del agua. Varias de estas formas de tortura están representadas hoy en el Museo de la Inquisición. Tres eran los tipos de tormento que regularmente usaba la Inquisición. El de la garrucha, el del potro y el del fuego. El reo era conducido a un sótano, llamado Cámara del Tormento. El propósito era que sus voces no llegasen al exterior. Lo acompañaban el inquisidor y el secretario de turno. En realidad, ¿en qué etapa del juicio usaba la tortura? Si una persona, al ser detenida, era interrogada por sus generales de ley, todo bajo juramento, bueno, también le pedían que ella misma declarase los motivos de su detención. A lo largo de un proceso judicial habían varias audiencias, todas ellas se registraban y se escribían. Si los reos en esas audiencias se contradecían, cometiendo perjurio, en esos casos, bajo el supuesto que el delito fuera considerado grave, se podía aprobar la denominada sentencia a cuestión de tormento. Dictada una sentencia a cuestión de tormento, entonces usarían esos instrumentos como parte del procedimiento para determinar la culpabilidad o la inocencia de los reos. Pero ¿qué pasaba si una persona de frente se declaraba, por ejemplo, que era judío y que prefería morir en su fe, etcétera? Él no, él de frente iba a ir a morir quemado en la hoguera. Durante el tiempo que duró el Santo Oficio, la tortura era de uso común en los tribunales, tanto laicos como religiosos. Recordemos, si no, el caso de Túpac Amaru II, que fue torturado en 1781, o el de los rebeldes del Cusco, que en 1814 fueron descuartizados. En ambos casos, estas penas fueron dictadas por tribunales militares. Por bula del Papa Paulo III, la duración del tormento no podía pasar de 1 hora. Solía suceder que el paciente, por lo intenso del dolor, quedaba sin sentido. En esos casos estaba prevenido un médico, quien informaba al tribunal si el daño era real o figurado. Con su dictamen se suspendía o se continuaba el martirio. Era frecuente que los reos muriesen en prisión por consecuencia de la tortura, la melancolía o los malos tratos, o en todo caso, porque se suicidaban. El que se fugaba debía renunciar a su patria para siempre, a su familia, a sus bienes y a su honor. De igual forma, se le encausaba estando ausente, se le confiscaba todo cuanto le pertenecía, se le quemaba en estatua y se infamaba su memoria. Ni aún la muerte arrancaba su presa a la Inquisición, pues se llevaba en procesión la imagen y los huesos del difunto para arrojarlos en la hoguera. El tribunal no solo castigaba, sino que también confiscaba bienes. Y estos constituían uno de sus principales patrimonios. Y una de las primeras penas, digamos la primera con la cual la persona entraba en cárcel, era la confiscación de sus bienes. Esos bienes, si la persona luego terminaba absuelta por el tribunal, se la devolvían, pero en caso de que no fuera absuelta, pasaban al patrimonio de la Inquisición. De manera que acumulando unos y otros casos, gente más rica, gente menos rica que fueron víctimas de la Inquisición,
fue acumulando ese tribunal un gran patrimonio, ¿no? Tenía obrajes, tenía minas, tenía haciendas, tenía esclavos, tenía navíos. Y entre otros está el caso de Manuel Bautista Pérez, considerado el hombre más rico del Perú en su época, que cayó en la hoguera en el gran auto de fe, como se denomina, en 1639, cuando junto con otros judíos, ¿no? De la gran complicidad, fueron castigados por la Inquisición. Esa millonaria fortuna que tenía Pérez, calculada en más o menos 1,5 millones de pesos de la época, también pasó al patrimonio inquisitorial. Con tal patrimonio, la Inquisición funcionaba casi como uno de los pocos bancos que existían en época colonial. Se dedicaba a gerenciar, contrataba administradores, prestaba dinero. Era toda una institución financiera. Era casi como un banco a la época. Había pocos bancos, obviamente, en ese momento. Había bancos privados, pero entre los bancos institucionales estaban los conventos de monjas, por ejemplo, y la Inquisición, que era muy poderosa y muy rica. De manera que era como una gran fuente de crédito en la economía virreinal, aunque parezca que no era propiamente su objetivo, pero obviamente también tenía pues un gran patrimonio. Y entre el patrimonio que tendría la Inquisición, ya no desde el punto de vista económico, pero desde el punto de vista de la historia cultural, muy importante la biblioteca, ¿no? Que ellos guardaban. En abril de 1592, el tribunal condenó a la hoguera a 3 piratas ingleses. Ellos fueron ajusticiados bajo el cargo de profesar el luteranismo. En 1608, el virrey marqués de Montes Claros presidió un auto de fe donde se presentaron 18 personas. El bachiller limeño Juan del Castillo fue achicharrado en el fuego por sostener que la ley de Moisés era la verdadera, que el día de Pascua no estaba bien determinado y que Adán no tuvo ombligo. En junio de 1612 se realizó un auto de poca solemnidad en el que hubo algunos penitenciados, 8 por bígamos, 1 por blasfemo y otro más por guitarrista, así como lo oyen. Su crimen fue cantar unas coplas deshonrando a una señora de la aristocracia. También fue encausada Ana de Castañeda, a quien se le acusó de muchas obscenidades y brujerías. Paseó por las calles en bestia de carga y sufrió 200 azotes. La Inquisición interrogó a Santa Rosa de Lima. Los inquisidores que conversaron con ella fueron el padre Juan de Lorenzana y Fray Luis de Bilbao, ambos catedráticos de la Universidad de San Marcos. Se dice que los dos quedaron sorprendidos ante la solidez doctrinal y la madurez espiritual de Rosa. Santa Rosa, efectivamente, hacia 1615 fue interrogada por la Inquisición y en su caso él descubre que ella a los 10, 11 años, porque él había tenido ya conversaciones previas con ella ya era una contemplativa consumada desde los años más tempranos de su vida, ¿no? Y se da cuenta que muchas de las iluminaciones y visiones que ella había tenido eran totalmente ortodoxas. Más bien el problema aparece cuando muere Santa Rosa y se convierte en un modelo visual femenino para todo un grupo de beatas limeñas que la emulaban y querían ser santas como ellas. Y entonces no solamente empiezan a escribir autobiografías espirituales, sobre todo Luisa Melgarejo, que trabajaba directamente con los jesuitas. A Santa Rosa se le acercaban varias mujeres, eran sus seguidoras, ¿no? Entre ellas destacaron Inés Velasco y Luisa Melgarejo.
Ellas imitaban a Rosa, probablemente deseando alcanzar la misma celebridad que ella tenía. Inés y Luisa decían que hacían acciones extraordinarias, prodigiosas. Inés llegó a decir que volaba. Por supuesto, les cayó el tribunal de la Santa Inquisición y les abrieron proceso acusadas de decir falsedades. En la ciudad, la gente empezó a llamarlas las alumbradas. El caso de las Beatas de Lima. Las Beatas de Lima era un grupo de mujeres de vida contemplativa, religiosa, que acompañaron a Santa Rosa de Lima y que inclusive estuvieron en el entorno de su lecho mortal cuando ella fallece en 1617. No eran religiosas, no eran monjas de convento, Santa Rosa tampoco nunca lo fue. Así como ellas, Santa Rosa era lo que se llamaba una terciaria, pues no vivía en un convento, sino en la casa de sus padres. Al final de su vida, la futura santa estuvo rodeada por estas mujeres. Santa Rosa quizás se salvó, ¿no?, de las garras de la Inquisición porque fue la primera en morir, pero luego cayeron en sospecha de las demás compañeras de ella y en los años de 1620 se abre un proceso. Ninguna de ellas tampoco recibe una condena muy fuerte, pero sí se investigan, ¿no?, los tipos de actos de espiritualidad en que estaban involucradas. La Inquisición al darse cuenta que Santa Rosa tenía todo este pelotón de visionarias que estaban emulándola, terminan recogiendo sus escritos. Santa Rosa es autora de una autobiografía espiritual que se ha perdido y que fue enviada a España a ver si era tan ortodoxa como decían. Se recogieron sus papeles, sus hábitos, incluso el retrato que había hecho Argelino Medoro y que era amigo de Santa Rosa y que hace el retrato de ella muerta. Su retrato ya estaba en la iglesia de Santo Domingo y ahí el inquisidor en su momento, Fray Luis de Galván, manda a recoger y retirar el cadáver de la santa que ya se estaba venerando a los pocos años de muerte en el convento de Santo Domingo por este problema de las alumbradas. Y claro, ahí el tema es que la función del inquisidor era discernir entre un auténtico visionario, ¿no?, y un falso visionario. El último día del año 1625 se celebró en la Plaza Mayor un auto de fe al cual asistieron 24 penitenciados. Fueron arrojados al fuego 2 portugueses. Los portugueses fueron muy castigados en la Inquisición de Lima. Como decía Ricardo Palma, mala estrella tenían los portugueses con la Inquisición de Lima. Está prohibida expresamente la presencia de los extranjeros, ¿no? ¿Y por qué los prohibían? Porque el sustento de la dominación española se basaba justamente en eso, en que los europeos que llegaran a América fueran españoles, fueran de Castilla, fueran de León, de los dominios peninsulares, para asegurar la lealtad de estos territorios. En el mismo auto de fe, el de 1625, fue paseado en estatua y huesos Garci Méndez de Dueñas, quien se había ahorcado en la prisión, y Manuel Núñez Almeida, quien murió de hambre por haberse resistido a comer desde el día en que fue apresado. Ese día también fue penitenciada Inés de Velasco, una sevillana acusada de hereje y superstición, conocida con el apodo de La Voladora.